Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Los ancianos solo tenían una regla sobre los humanos: nunca desafiarlos. No era una metáfora, una sugerencia o una de esas reglas de ciertamente hay excepciones. Era una regla absoluta e innegociable, grabada en el tejido mismo de la realidad. Los Cortacurations, conocidos por sus firmes opiniones sobre las reglas, consideraron esto una propaganda aterradora. «Bah», gruñó el Overlord Gruul, un lagarto acorazado de 3,6 metros de altura cuya cara parecía haber perdido una pelea contra un meteorito. Los ancianos son débiles. Dejan que estos pequeños primates rosas se extiendan por las estrellas como una infección fúngica incontrolada. Sus generales, igual de grandes y con la misma nula tendencia a la autoconservación, asintieron. «Los seres humanos están sobrevalorados», gritó el general Ubelan, golpeando la mesa con tanta fuerza que se resquebrajó. «Vuestros supuestos guerreros apenas llevan armadura, luchan dentro de frágiles caparazones metálicos y los llaman tanques. ¿Qué clase de civilización llama contenedor a su arma más poderosa?» Había muchas respuestas posibles a esta pregunta, pero ninguna de ellas cambiaría el hecho de que los Cortacuras estaban retando a la humanidad a un duelo de honor. Y no un duelo cualquiera, sino un duelo que demostraría de una vez por todas que los humanos no eran los monstruos invencibles de la leyenda. Los ancianos observaron este anuncio con la misma expresión que cuando ves a un bebé correr, lleno de alegría, hacia un volcán activo. «Los Cortac han elegido la muerte», murmuró el archisabio de los ancianos, meneando la cabeza. «¿Debemos intervenir?», preguntó nervioso su ayudante. Tobar le miró fijamente. «¿Has intentado alguna vez detener a una especie tan arrogante como los Cortac?». El ayudante dudó. «No, nunca». «Entonces esa es tu respuesta». Los humanos, por su parte, reaccionaron con confusión. Algunos pensaron que era una broma, otros que se trataba de un truco publicitario mal planeado y al menos un abogado especialmente ambicioso intentó registrar la frase «duelo de honor». Cuando el desafío llegó a los organismos oficiales de la Tierra, seamos sinceros, un puñado de burócratas cansados que habían visto demasiado en las últimas décadas, la reacción general fue: «¿Qué demonios quieren ahora?». «Quieren luchar contra nosotros», gimió la embajadora Elmaro, masajeándose las sienes. «Otra vez. Esta vez es un duelo de honor, ¿uno contra uno?». «Un duelo de honor», repitió el estratega supremo Omar Rafit, sorbiendo su café. «¿No han oído lo que le pasó a la última especie que intentó hacer lo mismo?». «Sí, lo saben y creen que fue un caso aislado». Rafik casi se atraganta con su café. «Eso es darwinismo en acción». La respuesta de los líderes terrestres fue simple: «No, gracias». Los Cortac lo tomaron como un insulto y exigieron una satisfacción, iniciando así una lucha de honor. La humanidad, una vez más, se negó cortésmente. Los Cortac, por su parte, lo consideraron un insulto aún mayor. Tras varias semanas de frustración creciente, malentendidos diplomáticos y al menos un desafortunado incidente en el que un embajador humano hizo un gesto de «después de ti», que los Cortac interpretaron como «tu madre huele a calcetines mojados», se programó oficialmente el duelo. La galaxia contuvo la respiración, porque todo el mundo sabía una cosa sobre la humanidad: nunca empezaban peleas, pero si les obligabas a participar en una, no les gustaba cómo acababa. El Overlord Gruul estaba muy contento. «Se acabó», rugió, dando una palmada en la mesa de guerra que, tras años de uso, estaba permanentemente combada en la forma de sus nudillos. Los humanos habían aceptado el desafío. Pronto, la galaxia verá el triunfo de Cortac sobre esos primates rosados, esponjosos y sobrevalorados. El Consejo de Guerra prorrumpió en aplausos, se alzaron copas y unos cuantos guerreros excitados se golpearon la cabeza en señal de celebración, lo que, en la cultura de Cortac, equivalía más o menos a un cortés apretón de manos. Solo el general Ubelan vaciló. Llevaba 6 semanas estudiando a la humanidad y tenía dudas, preguntas profundamente preocupantes. «Mi Overlord», dijo con cautela, «¿estamos absolutamente seguros de que esto es una buena idea?». La celebración de Gruul se detuvo. Se volvió hacia Ubelan, entrecerrando los ojos.
¿Te atreves a dudar de nuestra fuerza? No, claro que no, respondió rápidamente Ubelan. Pero me he encontrado con algunos informes que me preocupan. Gruul gruñó. Habla. ¿Sabías que los humanos solían librar guerras por las especias? Silencio. ¿Peleaban una guerra entera por la sal? Señor, sal, un mineral. Otra fue por el té. Ah, esa es mi favorita. Hubo un conflicto porque asesinaron a un príncipe que no les gustaba. El consejo de guerra guiñó un ojo. Eso no puede ser verdad, murmuró uno de ellos. Desde luego que lo es, dijo Ubelan. Y la cosa empeora. He encontrado referencias a algo llamado el incidente de Florida. Nadie quiere hablar de ello, pero los documentos están clasificados en 47 idiomas diferentes. Un escalofrío de inquietud recorrió la sala. Pero tienen leyes, insistió un oficial subalterno. Tienen reglas de enfrentamiento, tratados. Ubelan suspiró. Sí, pero solo porque han querido crearlos. También he descubierto pruebas de una época que llaman el salvaje oeste, cuando sus leyes eran más bien sugerencias, y no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Más silencio. Seguro que tienen límites, dijo Gruul, aunque parecía menos convencido que antes. Ubelan proyectó un holograma que mostraba una imagen borrosa y mal iluminada de un humano de pie sobre un tablón de madera, montado en un tiburón. La sala estalló en caos. Debe de ser un engaño. Ninguna criatura puede hacer eso. Mírale la cara, lo está disfrutando. Gruul apretó los puños. Basta ya. No más sembrar el miedo. El duelo está decidido y no daremos marcha atrás. Ubelan se tragó el sapo. Como desees. ¿Quién será nuestro campeón? Una sonrisa se dibujó en el rostro reptiliano de Gruul. Solo el más grande guerrero que los Kortak hayan conocido. El titán de la sangre, el coloso de la ira, aquel cuyo solo nombre infunde terror en los corazones de nuestros enemigos. El consejo de guerra contuvo la respiración. General Trasnor. Rugió una voz grave desde la puerta. ¿Alguien pidió gloria? La puerta no estaba diseñada para un guerrero del tamaño de Trasnor. Se derrumbó en cuanto él la atravesó, esparciendo escombros por el suelo. 3 metros de altura, cubierto de cicatrices ceremoniales y blandiendo un hacha de guerra sin motivo aparente, destilaba agresividad pura y sin filtros. Ubelan suspiró. Vamos a morir, ¿verdad? Gruul le dio una palmada en la espalda. Anímate, pronto la galaxia recordará este día como el momento en que Kortak volvió a la grandeza. Ubelan se frotó las sienes. O el día en que declaramos la guerra a la especie más loca del universo por un desacuerdo que no les afectaba. El duelo estaba fijado, la cuenta atrás había comenzado y, en algún lugar de las profundidades del espacio, los ancianos preparaban su discurso de «Os lo dije», en todos los idiomas conocidos. La flota Kortak llegó a la órbita de la Tierra con la sutileza de un asteroide borracho. Querían que los humanos supieran que estaban allí, que sintieran miedo, respeto y admiración. En lugar de eso, recibieron confusión. Dijo el teniente Jaque, mirando su monitor. Tenemos uno nuevo. Su superior, la comandante Lucía Álvarez, ni siquiera levantó la vista de su trabajo. ¿Quién es esta vez? ¿Los cortadores de césped? Sí, suspiró Jaque. ¿Y qué quieren? Jaque vaciló. Bueno, es un poco extraño, pero exigen un duelo de honor con la humanidad. Álvarez levantó por fin la vista. ¿Un duelo de honor? ¿Uno de esos rituales tontos? Sí, se encogió de hombros Jaque. Se masajeó la parte posterior de la nariz. ¿Hemos insultado a tus antepasados o algo así? En realidad, no. Dicen que somos demasiado legendarios y quieren demostrar que estamos sobrevalorados. Álvarez lo miró fijamente. ¿Me estás diciendo que nos retaron a un combate solo para ver si valía la pena luchar contra nosotros? Larga pausa. ¿Hay alguna opción para decir que no? Lo intentamos. Se enfadaron más. Ella refunfuñó. Claro que lo hicieron. ¿Cuáles son sus exigencias? Jaque comprobó los registros de transmisión. Duelo 1 contra 1. Su campeón se enfrentará al nuestro. Dicen que debe ser alguien que encarne el mayor espíritu guerrero de la humanidad. Álvarez lo pensó. Envíaselo a Greg. Jaque parpadeó. ¿A Greg? Sí, Greg. Jaque lo miró fijamente. ¿Te refieres a Greg, el de logística? Sí.
¿El que lleva pantalones cortos con bolsillos en los eventos formales? Ese mismo. ¿El que se llevó su propia silla a una cumbre diplomática porque no se fiaba del mobiliario alienígena? Álvarez asintió. Ese es nuestro hombre. Jaque comprobó la base de datos. De acuerdo, lo haré oficial. Pausa. ¿Hemos avisado siquiera a Greg? Álvarez se encogió de hombros. No, basta con subirlo a un autobús y decirle que hay cerveza gratis en el destino. Jaque admitió a regañadientes que era un plan excelente. Mientras tanto, en la nave insignia Cortac, el general Trasnor se preparaba para la gloria. Estaba de pie en la cámara de la arena, flexionando sus enormes brazos llenos de cicatrices, mientras una docena de sacerdotes entonaban himnos de guerra a su alrededor. Su armadura, hecha con huesos de enemigos o al menos 6, lo que no dejaba de ser impresionante, brillaba bajo la luz artificial. Su hacha, una reliquia familiar transmitida de generación en generación de guerreros de Cortac, estaba lista para el combate. Será una batalla eterna, declaró uno de los sacerdotes. Sonó una alarma. El humano se acerca. La sala se quedó en silencio. Guerreros y sacerdotes se quedaron mirando las puertas de la cámara, conteniendo la respiración. La tensión era enorme. Las puertas se abrieron y entró un humano. Greg entró, con pantalones cortos, chanclas y una camisa hawaiana, sosteniendo una lata de cerveza. Hola, dijo, dando un sorbo. Bonito lugar, pero un poco dramático. La pausa que siguió fue tan densa que podría haberse tragado una pequeña luna. Trasnor parpadeó. ¿Es este tu campeón? Greg le señaló con los dedos a modo de saludo. Afirmativo, compañero. Los guerreros de Cortac se miraron nerviosos. No era lo que esperaban, no era lo que habían imaginado. ¿Dónde estaban las armaduras, las armas, el aura de violencia inminente? Greg se rascó el estómago. ¿Qué está pasando? ¿Muñecas, guerras de pulgares, concursos de comer tartas? Trasnor frunció el ceño. Esto es un juego de honor. Greg bebió otro trago. Ah. Entonces, las reglas normales, como siempre, nada de meter el dedo en el ojo, nada de golpes bajos. No hay reglas. Greg enarcó una ceja. No hay reglas, ¿verdad? Los guerreros se removieron incómodos. Había algo siniestro en el tono de Greg. Luego sonrió, una sonrisa lenta, cómplice y profundamente inquietante. Bueno, dijo, estirándose, en ese caso. Se golpeó la lata de cerveza contra la frente y rugió. No era un rugido ordinario. Era el sonido de 10.000 malas decisiones comprimidas en una única declaración de caos total que sacudió la Tierra. En algún lugar de la galaxia, un sabio sintió una perturbación en la fuerza. Trasnor, titán de la sangre, coloso de la ira y campeón del Imperio Cortac, sintió algo que nunca antes había sentido: duda. Por primera vez en su vida, dudó. Y eso era un problema, porque los guerreros de Cortac no dudaban, atacaban, conquistaban, rugían, desafiando a la propia muerte. Pero ahora, frente al humano descalzo que acababa de aplastar aluminio contra su cráneo como si fuera papel, Trasnor sintió que algo extraño le subía por la espalda, algo peligrosamente cercano al instinto de conservación. Greg se secó la espuma de la frente. Bueno, muchachote, ¿qué vamos a hacer? ¿Combate cuerpo a cuerpo, concurso de baile, carrera a pie? Te lo diré ahora mismo, tengo un esguince en la pierna. Así que si vas a correr, necesito 5 minutos para estirar. Los sacerdotes de guerra de Cortac entraron en pánico. Los duelos no funcionaban así. Se suponía que el oponente debía temblar, suplicar clemencia y tal vez monologar sobre el honor antes de encontrar un final glorioso. Pero aquel lunático se había quedado ahí, como si se hubiera equivocado de habitación y hubiera decidido unirse a la diversión. Trasnor apretó los dientes. Será un combate cuerpo a cuerpo, sin armas ni armaduras, solo con la fuerza de nuestra especie. Greg se encogió de hombros, haciendo círculos con los hombros para entrar en calor. Bien, perfecto. Sin más preámbulos, os advierto, soy lo que se dice un pendenciero de fin de semana. Trasnor entrecerró los ojos. ¿Un guerrero de la tierra? Greg se encogió de hombros. ¿Has oído hablar alguna vez de peleas de bar los martes por la noche? Trasnor nunca había oído hablar de ello, pero por las expresiones de preocupación de los diplomáticos humanos que observaban la reyerta,
Debía de ser algo a lo que temer profundamente. Basta de charla, rugió Trasnor y atacó a Greg, un muro móvil de escamas, músculos y malas intenciones. Greg retrocedió y Trasnor se estrelló de cabeza contra el muro de arena. Silencio. Greg hizo una mueca. Ese fue su primer error, atacar sin observar bien. El juego de piernas de un novato. Trasnor se soltó del muro, furioso. Quédate quieto y enfréntame. Tío, dijo Greg, crujiéndose los nudillos, el último que me dijo eso se pasó 3 horas buscándose los dientes en un aparcamiento. Trasnor lanzó un derechazo lleno de ira y vergüenza. Greg se echó hacia atrás lo justo para esquivar. Uy, grandullón, casi siento el viento de ese puñetazo. Trasnor golpeó una y otra vez, cada golpe rápido y brutal, fallando por centímetros. Greg no esquivaba como un luchador entrenado, sin un juego de piernas calculado ni una técnica de manual, se limitaba a moverse de la forma más irritantemente perezosa posible, con ligeros balanceos y pasos hacia atrás, como si estuviera en la cola de un buffet esquivando a gente con bandejas. Los espectadores de Kortak estaban horrorizados. ¿Cómo podía ocurrir? Trasnor era un maestro del combate, sus puños podían romper rocas y un solo golpe bastaba para destrozar a seres inferiores. Pero este humano, este primate liso, sin armadura y con olor a cerveza, se lo estaba tomando todo a broma. Greg miró un reloj imaginario. Mira, sé que eres todo vida, guerrero, pero esto no te está funcionando. Quizá deberíamos. Trasnor estalló con un rugido de pura rabia. Lanzó todo lo que tenía en un último y aplastante puñetazo. Greg lo detuvo, simplemente lo detuvo, sin drama, sin lucha, sin que el suelo se abriera bajo sus pies. Solo una mano humana, callosa. Y Greg apretó. Trasnor soltó un grito. Los guerreros de Kortak ahogaron un suspiro colectivo. Greg se inclinó hacia adelante y su voz sonó tranquila, casual y profundamente inquietante. ¿Has oído hablar alguna vez de algo llamado fuerza de papá? Trasnor parpadeó. Greg asintió. Sí, ya ves. Puede que no lo parezca, pero me he pasado años cargando muebles pesados, abriendo frascos imposibles y sujetando a niños que se retuercen mientras intentan escapar de la bañera. Mi control es inquebrantable, mi paciencia inexistente y mi tolerancia a las peleas estúpidas. Apenas retorció la muñeca de Trasnor, el titán de la sangre, y el coloso de la ira gimió. Greg sonrió amenazadoramente. Está realmente deprimido. Con un leve gesto de la mano, ordenó a Trasnor que se tirara al suelo. La arena quedó en completo silencio. Nadie se movió, nadie respiró. Greg se quitó el polvo de los calzoncillos. Bueno, ha sido divertido. ¿Hemos terminado o vamos al tercer y último enfrentamiento? El Consejo de Guerra de Kortak se sumió en el caos cuando su mayor guerrero, su leyenda viviente, fue humillado fácilmente por un humano cuya mayor experiencia en combate consistía en discutir técnicas de asado en barbacoas familiares. Lo peor de todo es que Greg ni siquiera sudó. Trasnor yacía en el suelo, mirando al techo, con el pecho agitado y el orgullo destrozado. Aún le hormigueaba la muñeca donde el humano había usado la fuerza de su padre. Los sacerdotes de guerra seguían inmóviles. Los guerreros de Kortak tenían la expresión de alguien que acababa de ver cómo le daban una patada en la espinilla a un dios. El silencio continuó. Entonces Greg eructó. Largo, fuerte y seguro. Vaya, qué fuerte, comentó, dándose una palmada en el vientre. Bueno, ¿he ganado o no? ¿O jugamos al mejor de 3? De algún lugar de la multitud llegó un gemido agudo. El señor Gruul ya había visto suficiente. Se levantó y golpeó la mesa de guerra. Esto es un escándalo. El embajador Elmaro, que observaba desde la zona VIP con el entusiasmo de quien se ve obligado a hacer de niñera de un grupo de niños agresivos, suspiró. Ya ha empezado. Gruul apuntó directamente a Greg. Aquello no era un duelo legítimo. Greg parpadeó. Amigo, he seguido tus reglas. Sin armas, sin armaduras, solo combate cuerpo a cuerpo. No es culpa mía si tu campeón no tiene un plan B, replicó Greg. Los sacerdotes de guerra se sobresaltaron, y THR Arex Nor se revolvió. El ojo de Gruul se crispó. ¿Te estás burlando de nosotros? Gritó. No pretendo hacer daño, dijo Greg. Me resulta natural. Deshonras las sagradas tradiciones del Kortak. Otra vez, tus reglas, amigo, yo solo aparecí.
Gruul hervía de rabia. Las condiciones eran injustas. El humano estaba claramente hechizado. Greg soltó una risita baja. Sí, grandullón, muy bien dotado. Mi habilidad especial es que no me golpeo la cabeza contra las paredes como un idiota. El consejo de guerra estalló de indignación. Marov se frotó la punta de la nariz. Greg, por favor, deja de provocarlos. Greg dio otro sorbo a su cerveza. No puedo prometerte nada. Gruul se volvió hacia los sacerdotes de Kortak. Preparad la revancha. Marov gimió. Oh, no, de ninguna manera. Tu guerrero perdió limpiamente, no tienes derecho a otro combate solo porque no te gustó el resultado. Gruul gruñó. Entonces declaremos la guerra. Marov suspiró y se frotó las sienes. Mira, sé que estás avergonzado, lo comprendo, pero deja que te aclare una cosa. Se inclinó hacia adelante, con la voz lo bastante baja como para sonar profundamente perturbador. A los humanos les encanta la guerra. Los guerreros de Kortak se removieron incómodos. Marov sonrió, pero no era una sonrisa amable, sino la sonrisa de un tiburón. Antes de decidir si vale la pena morderlos. Nosotros no empezamos las peleas, las acabamos. Y si de verdad quieres ir por ese camino, puedo poner a todos los estrategas militares humanos en el caso. Consultó su reloj. 10 minutos, dijo, consultando su reloj. Gruul dudó. ¿Crees que el duelo fue malo? Intenta luchar contra todo un planeta de gente como Greg. Greg levantó su cerveza. Salud. Los sacerdotes de Kortak miraron a THR Arexnor, que no les devolvió la mirada. Los guerreros miraron a su overlord. Por primera vez en la historia de Kortak, Gruul había tomado la decisión correcta. Se levantó y se aclaró la garganta. Ah, tenemos que volver a evaluar la situación. Marov sonrió. Buena elección. Greg volvió a eructar. Todo este drama me ha dado hambre. ¿Hay alguna posibilidad de que nos saludemos antes de volver a casa? Un oficial de Kortak, rodeado de guerreros y generales, lo miró pero no pudo mantener el contacto visual. El silencio era insoportable. Finalmente, un oficial joven y muy imprudente se aclaró la garganta. Mi overlord, quizás deberíamos. No hables, respondió Gruul. El oficial cambió inmediatamente de opinión sobre todas las decisiones de su vida. La cola de Gruul golpeó el suelo. Esto es un desastre, una desgracia. El mayor guerrero de Kortak ha sido humillado. ¿Y por qué? Por un humano vestido de turista. THR Arexnor, aún resentido con la muñeca dolorida y el orgullo sacudido, se movió. Era más fuerte de lo que parecía. Gruul se volvió contra él con tal velocidad que THR Arexnor retrocedió. Había estado bebiendo durante toda la pelea. ¿En qué momento le pareció un oponente razonable? THR Arexnor no respondió, pues aún estaba asimilando el hecho de que todo su mundo había cambiado. El general Ubel soltó un bufido vacilante. Con su permiso, Overlord, tal vez haya otra forma de recuperar nuestro honor. Gruul gruñó. Si sugieres otro duelo, te arrojaré personalmente a un agujero negro. Ubelan tragó saliva. No, mi señor, estaba pensando en la diplomacia. Los sacerdotes de guerra se llevaron las garras a la boca, horrorizados. THR Arexnor movió la cola. La sola palabra, diplomacia, sabía a derrota. ¿Diplomacia? Repitió Gruul, entrecerrando los ojos. Ubelan se preparó, pues ya estaba convencido de que estaba condenado. De todos modos, considera esto, la humanidad es claramente impredecible. Eso era quedarse corto. Pero no nos mataron ni exigieron reparaciones. Eso sugiere que tal vez no sean nuestros enemigos. El Consejo de Guerra murmuró entre ellos con dolor al asumir la realidad. Los Kortak siempre han vivido enfrentándose a sus enemigos, esa era su base cultural. Gruul frunció el ceño. ¿Esperas que negocie con estos lunáticos? Ubelan levantó un dedo. No, mi señor. Te propongo que los calmes. Silencio. Explícate, ordenó Gruul. Ubelan respiró hondo. Por supuesto que los humanos valoran las cosas extrañas. Les gustan los deportes peligrosos, el comportamiento temerario y los desafíos sin sentido. ¿Y si, en lugar de luchar contra ellos, les ofreciéramos algo que desean? Cerró los ojos. ¿Estás sugiriendo que los convirtamos en aliados? Ubelan asintió. No solo aliados, sino también socios comerciales.
La sala estalló en caos. Esto es un ultraje. Somos guerreros, no comerciantes. El Overlord nunca aceptará. Gruul levantó una garra. La habitación se quedó en silencio. Reflexionó. Los Kortak siempre han buscado la conquista. Pero, después de todo, ¿qué es la conquista sino el control? Y si la humanidad no podía ser derrotada, tal vez pudiera ser atraída. Se reclinó en su trono, con los ojos brillantes. Convoca a nuestros diplomáticos, ordenó. Parece que tenemos una oportunidad. Mientras tanto, en la Tierra, Greg no tenía ni idea de que acababa de alterar el curso de la historia galáctica. Estaba en un pub, bebiendo cerveza y viendo un partido de fútbol. Ya sabes, dijo. Creo que podría luchar contra uno de estos tipos si me lo propusiera. La embajadora Marov casi se atraganta con la bebida. Greg, necesito que me prometas algo. Greg se volvió hacia ella. ¿De qué se trata? Ella le agarró de la muñeca. Que no volverás a desafiar a nadie, nunca más. Greg se encogió de hombros. No prometo nada. Y, a años luz de distancia, toda una especie se estremeció. El Overlord Gruul hizo algo que ningún líder de Kortak había hecho antes, envió una disculpa formal. El mensaje estaba cuidadosamente redactado, ni demasiado sumiso ni demasiado agresivo, con el justo equilibrio entre respetamos tus impredecibles maneras y, por favor, no nos hagas luchar de nuevo contra tu semidios borracho. El embajador Elaine Marov leyó la transmisión 3 veces. Luego, sin decir palabra, la reenvió a las principales oficinas gubernamentales de la Tierra con el siguiente asunto: Dios mío, se han rendido de verdad. El mundo reaccionó desconcertado, porque nadie sabía qué hacer. Durante décadas, cada encuentro interestelar había seguido un patrón. Primero, llegaba una especie alienígena. Segundo, amenazaba a la Tierra. Tercero, descubría que los humanos no estábamos bien de la cabeza. Cuarto, huía, se rendía o desaparecía misteriosamente. Pero esta vez, los Kortak no huían ni intentaban salvar el pellejo, ofrecían un trato. Los líderes de la Tierra entraron en pánico. Se convocaron reuniones, las autoridades discutieron y los expertos gritaron: esto no tiene precedentes. ¿Ofrecen naves? ¿Cuál es el problema? Solo piden una cosa. ¿Qué? Que no volvamos a desafiarles en nada. Silencio. Entonces nadie recuerda quién se inclinó y dijo: podemos manejarlo. Y así nació el acuerdo diplomático más extraño de la historia de la humanidad, el Tratado de No Agresión y No Competencia Absolutas entre la Tierra y Kortak. Los términos eran simples. Los Kortak proporcionarían a la humanidad tecnología avanzada, armas y naves espaciales, siempre y cuando la humanidad nunca, bajo ninguna circunstancia, desafiara a un Kortak. Ni guerra, ni duelos, ni concursos de beber, ni aguantar la respiración. El tratado se firmó al instante y, en cuanto se hizo público, Internet estalló en memes. Muchos memes. La Tierra, el único planeta con una orden de alejamiento galáctica. Los humanos, prohibidos de luchar porque luchamos muy bien. En algún lugar, un alienígena llorando en un gimnasio. Mientras tanto, los Kortak estaban aliviados. Al menos la mayoría de ellos. Mientras el Consejo de Guerra celebraba su hábil maniobra diplomática, el general Ubelan estaba solo en sus aposentos, mirando preocupado su bloc de datos. Los informes eran inquietantes. Los humanos habían aceptado el tratado, sí, incluso parecían contentos con él. Sin embargo, cuanto más leía Ubelan, menos le gustaba lo que veía. ¿Por qué? Porque los humanos habían dejado de desafiar a los Kortak, pero habían empezado a desafiarse entre ellos. Los informes seguían llegando. Había surgido una liga clandestina de duelos de honor entre humanos, que incluía desde peleas con cuchillos hasta boxeo de ajedrez. Un experto en acrobacias humanas había saltado desde una nave en movimiento para triunfar en las redes sociales. Un científico llevó a cabo un experimento para probar la resistencia humana, se bebió una taza entera de bebida de guerra pura de Kortak y sobrevivió. Ubelan siguió leyendo y se detuvo al llegar a un informe concreto, una sola línea de texto. Algunas facciones humanas han empezado a cuestionar los límites del tratado. Buscan nuevos retos fuera de la galaxia conocida. Ubelan pulsó el teclado de datos. Oh, no. Porque el tratado tuvo un efecto demasiado bueno, los humanos no acabaron con la lucha, solo cambiaron el objetivo.
Encontraron una laguna. Ubelan leyó el último informe, sus garras golpeaban nerviosamente el escritorio y su cola se movía frenéticamente. Nueva expedición humana confirmada. Más allá del espacio conocido. Objetivo, exploración competitiva extrema. No sabía exactamente qué significaba aquello, pero sonaba fatal. Llamaron a la puerta. Adelante, gruñó. Un joven oficial, visiblemente agitado, entró. Señor, hemos recibido una invitación. Los músculos faciales de Ubelan se tensaron. ¿Una invitación de los humanos? Una pausa. Oh, no. Ubelan cogió el bloc de datos y leyó el mensaje. Era sencillo. Hola, amigos. Se acerca un gran acontecimiento. Campeonato Intergaláctico de Gladiadores. Todas las especies están invitadas, sin reglas. Veamos quién es el más fuerte del universo. Espero veros allí. Con amor, humanidad. La mente de Ubelan se congeló. Corrió a la sala del Consejo de Guerra. Tenemos una crisis. Gritó, lanzando el bloque de dados sobre la mesa. Los sacerdotes de guerra se inclinaron para mirar. El Overlord Gruul levantó una cresta. THR Arexnor, aún resentido, gruñó. ¿Y ahora qué? Ubelan respiró hondo. Los humanos han organizado un torneo. Guardó silencio, horrorizado. ¿Ah, qué? ¿Un torneo? Sí, confirmó Ubelan. Lo llaman el Campeonato Intergaláctico de Gladiadores. Invitan a todo el mundo. Los sacerdotes intercambiaron miradas. Bueno, dijo uno de ellos con cautela, quizá otras especies les ganen. Ubelan rió amargamente. Qué dulce e ingenuo eres. Puso la película. La sala vio con fascinación y horror cómo un humano luchaba contra un BIM del sistema solar, como un humano se tragaba un galón entero de refrigerante de reactor para ver qué pasaba y como un humano lanzaba un tirachinas gigante a la órbita por diversión. Los guerreros de Kortak fruncieron el ceño ante el espectáculo. Gruul se aferró a la mesa. No podemos detenerlos. No, admitió Ubelan, pero podemos sobrevivir. La sala se inclinó hacia él. ¿Cómo? Ubelan tragó saliva. Patrocinándolos. Silencio total. ¿Cómo? Si no podemos derrotarlos, deberíamos aliarnos con ellos. Financiaremos su torneo, les daremos equipo, barcos, armas, todo lo que necesiten. Un sacerdote se tapó la boca con la garra. ¿Apoyar su locura? Ubelan asintió sombríamente. Sí, si los patrocinamos, no lucharán contra nosotros, estarán ocupados luchando contra todos los demás. Hizo una pausa. Entonces Gruul asintió lentamente. Hazlo. En cuestión de horas, el Imperio Kortak se convirtió en el patrocinador oficial del primer campeonato intergaláctico de gladiadores de la humanidad. El torneo fue un éxito rotundo. Millones de espectadores presenciaron cómo los humanos competían contra guerreros de todos los rincones del universo, monstruos, robots, seres de energía pura y salían victoriosos muchas veces. Kortak ofreció armaduras y equipo médico, pero nunca entró en la arena. Y así, mientras el universo observaba cómo la humanidad se abría camino hacia la gloria a puñetazos, patadas y, a veces, suplex, quedó muy claro que Kortak siempre había tenido razón. Solo había una regla para la humanidad, nunca desafiarla. Toda la galaxia comprendió por qué. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.